encargado es, todo pólipo no es igual a cáncer, no es igual a que vas a tener un cáncer de colon, no. Hay pólipos que son completamente benignos y otros que son, sí, malignos. Esos son los que nos interesa revisar. Los pólipos benignos los vamos a ver por cultura general, porque también tienen que saber ustedes cuándo es un pólipo benigno. Entonces, esta palabra de pólipo viene del latín, del polipus, que es un pólipo. Es un crecimiento de la mucosa hacia la luz del intestino. Cualquier proyección, cualquier manera de crecimiento, pero hacia la luz de la mucosa. Eso es un pólipo, un crecimiento, una proyección de la mucosa hacia la luz intestinal. Esa es lo que por excelencia se define lo que es un pólipo. Entonces, estos pólipos pueden ser epiteliales o pueden ser no epiteliales. Entonces, para esto, ¿cuáles son los pólipos que nos interesa? Los pólipos que tienen tendencia neoplásica es el epitelial. Los no epiteliales no son neoplásicos. Es de otra histología, vamos a ver rápidamente eso. Entonces, estos pólipos epiteliales neoplásicos, esos son los que nos interesa revisar. Los pólipos pueden tener dos orígenes, ser epiteliales y no epiteliales. No se ve la presentación, doctor. ¿Perdón? No se ve la presentación. Chiquita, no se ve, dice las diapositivas, hijito. A ver, ¿saben qué? Para no perder el tiempo y no tenerlos en vilo a ustedes, es que me lo han activado en el celular, porque en la computadora todavía no puede captar, no sé qué vaina es, no sé, un poquito de tolerancia mientras vamos avanzando. Doctor, creo que sus diapositivas lo tiene que poner en presentación. En esa flechita abajo, en la parte inferior derecha. Es el nombre que se le ha dado. Sin embargo, otros lugares de esto mismo estamos hablando, por ejemplo, Inglaterra. Allá se conoce como pólipo metaplásico, pero es el pólipo hiperplásico. Se ha considerado a estos pólipos que tienen una localización en el colon hasta el recto es más frecuente, ya que solo en el pasado se revisaba hasta el recto sigmoides, pero posteriormente, con el advenimiento de las nuevas técnicas de examen, de exploración, como ser la colonoscopía, ya se ha podido determinar y ver que estos pólipos pueden tener una ubicación extensa a través de todo el colon. Naturalmente, al final, en colon rectal o recto sigmoides, es el lugar por excelencia más frecuente su localización. No se ve nada, doctor. Hijita, no se ve. Ya se puede ahí. Ahí sí, doctor. Ese es el primero, ¿no?
Aquí tenemos una imagen donde vemos lo más frecuente en imagen. Si ustedes ven la imagen del lado izquierdo, es una cosita muy pequeña. Estos pólipos hiperplásicos jóvenes es un poco difícil determinar con exactitud por el endoscopio. Es o no es, porque es muy pequeño y es fácil de confundirse con un adenoma pequeño. Sin embargo, pues hay que cumplir el examen necesario. Estos pólipos no son rutinariamente explorados así, direccionados para su estudio, son hallazgos casuales. Entonces la localización a nivel del recto sigmoides es alto, 70 al 90%. Como son pólipos benignos, no tiene mucha trascendencia. Entonces, el color va a variar. Dicen que son pequeños, medio paliduchos, pero están en la mucosa. La mucosa es vascularizada y la vascularidad pues le da cierto tono, cierto color. Entonces a esto sobresale con cierta característica, como en esta imagen, la de la izquierda. Pues un poquito rosadito, un poquito como que tuviera moco, pero es una respuesta local de la mucosa frente a un crecimiento de esta mucosa, un crecimiento tipo vegetal o digitiforme, como quieran decirlo, o una protrusión de la mucosa a la luz del intestino. Pueden ser lisos, el diámetro es muy pequeño, 1 a 5 milímetros en el peor o en el mejor de los casos. No va más allá de eso. Histológicamente, hay hiperplasia en la zona basal, o sea, en la membrana basal, a nivel de las criptas. Y este cambio de estructura, de arrugamiento, vamos a decir así, o enrollamiento del epitelio con células de absorción que están involucradas y escasas células caliciformes que también localmente están involucradas, van a darnos una apariencia distinta de una superficie como si fuera un serruchito, o sea, como si fueran los bordes de una sierra. Son pequeñitos. Otras cosas que son pequeñas son los adenomas. Entonces, para esto va a ser otras cuestiones quien nos va a confirmar o nos va a descartar, pues es el patólogo. Entonces, el patólogo es el que juega un papel muy importante. Estos pólipos no son neoplásicos, ni tampoco son generadores del cáncer, ni tampoco se van a transformar en cáncer. Pero la existencia de estos pólipos puede formar otras cosas. Con adenomas existen, siempre y cuando el adenoma es pequeño. El adenoma tiene un tamaño mayor, pero a un inicio pues son pequeños y se confunde con los hiperplásicos. Su prevalencia de los pólipos hiperplásicos, que no son neoplásicos ni precursores de la neoplasia, es bajo del 0,5 al 2,3%. No producen síntomas, no producen molestias, y su hallazgo es accidental o incidental por un examen endoscópico casual por otra razón. No causan sintomatología, pues entonces por eso es que no se le da atención o no busca a la persona consulta para estudiarse. A veces dijéramos, dice la literatura, la conducta habitual es su resección con pinza de biopsia a través del endoscopio.
jóvenes, si es 1, eso es factible. Si es 2, también. Si es 3, también. Pero si son 20, ya es otra cosa. Hay que parar esto, porque no se puede hacer un tratamiento a cientos de estos. Ahora, los pólipos inflamatorios son también epiteliales, pero estos no han crecido de la mucosa, sino que, perdón, Creo que no está cambiando de diapositivas. oye, las diapositivas, ¿está cambiando? Sí. Ya, estos pólipos son benignos, inflamatorios, pero aquí es un poquito raro la condición como se descubre. Estos solo aparecen en las etapas iniciales, en la niñez. Pueden ser uno o pueden ser difusos, variable. Su origen es el tejido linfoide, pero tejido linfoide normal. Entonces, estos folículos linfoides hipertróficos, o sea, aumentaditos de tamaño, dan la apariencia de un pólipo, y es el pólipo inflamatorio. En estos pólipos, el tejido está dentro de la mucosa o la submucosa. No hay invasión o componente muscular en estos pólipos, a pesar de que no afectan o no se originan de la mucosa propiamente. Porque si vamos a hablar que estos pólipos tienen origen en un ganglio linfoide, estos ganglios en el colon pueden ser epicólicos, paracólicos, epicólicos dentro de la pared del colon. Y esto quiere decir en la mucosa, bajo la mucosa, la submucosa, el plano muscular. Y los paracólicos que están paralelos a la serosa del colon. Luego los intermedios que están en la mitad del mesenterio. Y los principales que están en el origen. Estos pólipos inflamatorios se originan de los ganglios que están en la mucosa o en la submucosa, pero no tienen invasión a la capa muscular. Doctor, disculpe, no está cambiando de diapositivas. No, no he cambiado todavía, mamita. En la diapositiva 4 está, doctor. Siguen los pólipos hiperplásicos. A ver, mamita, no ha cambiado, dice, no cambia. Un ratito vamos que me lo revise. ¿Con eso? ¿Con esto? Estamos en el 4, esto ya hemos visto. ¿Sí baja? Bueno, a ver, los pólipos inflamatorios o pseudopólipos. Entonces, esta es otra manera de presentarse, pero que corresponde a los inflamatorios, los pseudopólipos. Aquí se confluyen, se mezclan la reacción inflamatoria en la mucosa y la mucosa sana. O sea que aquí donde vamos a ver básicamente es en la colitis crónica inespecífica o la colitis ulcerativa crónica inespecífica, que es una inflamación y cursa con una úlcera a nivel del colon. Y este es un componente que tiene pues origen básicamente emocional en muchas personas. Los problemas de la vida,
Las situaciones de estrés, de angustia, de mucha tensión, lleva a esto a las pacientes, a formar una úlcera crónica inespecífica a nivel del colon, pero secundario a problemas de tensión emocional. La enfermedad de Crohn, ¿qué es la enfermedad de Crohn? Es la inflamación de segmentos del intestino delgado o grueso que cursa con diarrea intermitente, o puede aparecer fístulas, pero el componente básico es la diarrea, la deshidratación, la pérdida de peso. La colitis mediana es una respuesta a una parasitosis. La colitis isquémica y algunas otras parasitosis. Hay dos formas de presentarse de los pseudopólipos o los pólipos inflamatorios. Dijimos que mucosa edematosa rodeado de zonas de isquemia o ulceración. Aquí va a haber un infiltrado inflamatorio de la mucosa. O va a aparecer de una manera crónica con zonas de fibrosis, zonas que ya están granulando, pero hay en estas zonas de granulación hay fibrosis. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir herida que ha habido ahí anteriormente y está cicatrizando. Y la forma como cicatriza es con fibrosis. Entonces, esto le da la apariencia, esta fibrosis, aunado con una mucosa local que está sana, le da la apariencia de un solevantamiento, o sea, un pseudopolipoide o un pólipo. Todos estos pólipos hasta ahora, el diagnóstico es endoscópico, una colonoscopía. En muchos casos, pues, biopsia dice, pero vale la pena diferenciar en cuál hacer biopsia. ¿Y por qué hacer biopsia? Porque no todos los pólipos son neoplásicos o son generadores o albergan el potencial de cambiar o progresar a un cáncer. Pero sin embargo, es cierto, la biopsia pues es mandatorio en muchos casos porque es la única manera de decir esto es tal cosa o tiene un componente adenomatoso. Bueno, un componente adenomatoso ya es otra cosa. Estos pólipos no son precancerosos. No influye el potencial, no va a cambiar a un cáncer su presencia. Entonces, a veces, como hemos visto, son cosas que están en relación a otras patologías. Otro de los pólipos son los pólipos amartomatosos. Entonces, no son neoplásicos tampoco. Aquí hay un componente de defecto de fábrica, o sea, hay una malformación congénita en el desarrollo del tejido mucoso. Estos pólipos amartomatosos siempre van a ser después del nacimiento. Entre estos pólipos amartomatosos tenemos el pólipo juvenil. Es un amartoma. Esto es propio de los niños, pero también en los primeros años de los jóvenes puede presentarse, pero es mucho más frecuente en los niños jóvenes. No es tan frecuente, pero tampoco no podemos decir que es rarísimo. Estos pólipos son asintomáticos. Entonces, la edad media de presentación, los 4 años en los niños, pero hasta los 18 años en los jóvenes. ¿Cuál es su relación en hombres y mujeres? La presentación siempre es más frecuente en los niños, en los varones. 2-1, pero en etapas más avanzadas es 13-1. 13 varones por una mujer. Estos pueden ser únicos.
o pueden ser más de uno, pero no pasan en gran número. 3 o 4 es lo máximo. Puede haber diferentes tamaños. Entonces, cuando ya es variable o más de uno, pues ya podemos hablar de una poliposis juvenil. Su localización más frecuente es en el intestino bajo, el recto, y ocasionalmente el sigmoides. El color, pues la forma es variable, no es la regla. Va a depender de muchas cosas, hasta del estado de hidratación de la persona. Estos pólipos tienen un tamaño considerable, no son tan pequeños como los otros. Estos, en muchos de los casos, tienen un pedículo que le permite, si está en el recto inclusive, a prolapsarse por el ano, pero son de forma circular. En su contenido, pues pueden albergar mucho moco, y eso le da la forma especial de ser algo un poco redondo. Este pólipo, igual que los otros, no tiene componente muscular. Este pedículo, que es un poquito largo, puede llevarle a una torsión. ¿Por qué? Porque le va a ocasionar diarrea. Y esto pues también puede darle una torsión y una isquemia y amputarse de manera natural. Estos pólipos juveniles no tienen riesgo de transformación maligna. Simplemente su componente pues les va a llevar a diarrea o sangrado ocasionalmente. Y la molestia principal, a veces se prolapsa por el ano, sale, porque su pedículo le permite alcanzar aquello. Y el niño se espanta, se asusta, la madre, el padre o la familia también. Y a veces sin ninguna maniobra, pues eso se reduce. Y así va llevando su vida el niño. Entonces, en esta cuestión, pues, se ha visto o se menciona que estos pólipos adenomatosos y los cambios epiteliales en más de la mitad de los pacientes, sobre todo de los pólipos juveniles. El diagnóstico, pues, es la rectosigmoidoscopía o la colonoscopía, o como quieran llamarle, o la endoscopía baja. La rectosigmoidoscopía solo permite ver hasta el recto, hasta el inicio del sigmoides. 20-25 centímetros es lo máximo que vamos a ver. Lo demás no vemos, pero es el sitio más frecuente del pólipo juvenil. Entonces, con una rectosigmoidoscopía, pues ya podemos ver. Entonces, la colonoscopía es un estudio ideal para hacer y descartar otras lesiones de manera sincrónica que estén más arriba del recto. Entonces, el estudio, el examen que tengan a disposición, ese es el mejor para hacer. Todos estos pólipos jóvenes son benignos, no tienen transformación maligna. Pero hay otro grupo que también son epiteliales, pero estos sí son pólipos neoplásicos. Y solo son 3. Estos sí hay que darle atención y hay que tenerle respeto. Porque la evolución es, si bien es cierto, que me puedes decir, es un pinche pólipo. Este pinche pólipo sí tiene un componente adenomatoso, tiene algo que va a dar origen en más o en menos
porcentaje, pero va a degenerar y va a haber la progresión a una neoplasia. Estos pólipos son los más importantes. Están en relación con el cáncer. Y la relación es directa. Y para esta relación va a depender el tipo histológico, va a depender el tamaño y el número. Y la otra cuestión que hay que tomar en cuenta para esto es la edad del paciente. No se olviden que la presencia de un pólipo no quiere decir que hoy tiene cáncer, hoy le he encontrado el pólipo y esto es cáncer. No. El pólipo ha precedido 5 o 10 años antes para que hoy esto sufra transformación. El cáncer no viene porque se ha contagiado o porque alguien le ha dicho vas a tener cáncer o porque alguien le ha maldecido, por decir, en el ámbito popular. No. Para hablar de cáncer tenemos que hablar de unas cosas que se llama componente genético. Hay factores de riesgo para el cáncer. Entonces, eso vamos a hablar más adelante. Estos pólipos neoplásicos son 3, el tubular, el velloso y el mixto, o el túbulo velloso. Entonces, cada uno tiene su importancia y su trascendencia en esta relación directa con el cáncer. Sus características histológicas son propias de cada uno de ellos. Tienen en común una alteración llamada adenomatosis. ¿Qué es la adenomatosis? Es la presencia de núcleos alargados, grandes e hipercromáticos. Estas dos condiciones histológicas son lo que el patólogo nos va a informar en toda la neoplasia. Esto es común para estos 3 tipos histológicos. Entonces, aquí solamente esto histológicamente comparten y al tener esto, pues ya indirectamente nos está diciendo el patólogo, pues, el cáncer. ¿Cuál es la incidencia? Su incidencia es variable, no es homogénea en un lugar y en otro lugar. Por ejemplo, en Sudáfrica se han hecho 1.400 necropsias con pólipos, pero de estos se han encontrado 0 componentes adenomatosos. Sin embargo, en otros países, por ejemplo los industrializados, su incidencia de estos pólipos es del 2.8 al 21%. Unos dicen que esta incidencia se modifica con el consumo de grasas. Bueno, tenemos que creerle, dice la literatura. Pero vamos a ver. Ustedes saben que hay muchos síndromes que participan o tienen un componente de un pólipo. Normalmente esos pólipos, esos síndromes tienen una alteración cromosómica. Pero también para el cáncer, pues hace rato hablábamos que hay factores de riesgo. Y entre estos las grasas, pero las grasas no como nos los pintan. Otros dicen, pues no hay que comer carne porque es un factor de riesgo potencial para desarrollar cáncer. Y eso es una perfecta mamada. Perdón que se los diga así, pero es así. A ver, los animales carnívoros, ¿qué comen? Desde que pisan la tierra, ¿cuántos años? ¿Quién sabe? El tigre, el león, ¿qué come? Carne fresca, carajo.
Pero carne fresca, ¿cómo come? No lo procesa, no lo embute, no lo prepara, no lo fríe, así al natural. ¿Y por qué no tiene cáncer? Entonces, aquí vamos a ver los factores de riesgo. En la tele, en el último tiempo, pues, hemos escuchado muchas cosas que dicen, no hay que comer carne. Carajo, la carne es la mejor proteína, es el alimento básico que necesita nuestro cuerpo. ¿A quién no le gusta comer una parrilladita? Es delicioso. Sí. ¿A quién no le gusta comer una carne asada? Entonces, yo creo que es la forma de preparación, y esto es lo que vamos a ver más después, jóvenes. No es alegremente de decir las grasas, las carnes. A ver, los japoneses, por ejemplo, los japoneses son sociedades muy disciplinadas. Entonces, comparadas con las estadounidenses, allá casi la mitad es grasa, pero los japoneses, pues no. Tienen una dieta diferente. Ahora, en México también se come mucha grasa. Todos los pinches tacos tiene grasa. Pero hay un componente que entra de los pólipos. Pero es muy bajito. Para 800, 900 casos, el 14% tienen pólipos adenomatosos. ¿Será por la dieta o será por un factor genético? Que alegremente aquí nos dicen la incidencia. Pero para decirnos la incidencia, pues es bueno revisar los factores genéticos que predisponen a la aparición de un adenoma. Entonces, la edad de esto, pues dicen 55 años, pero normalmente esto es en una etapa más joven, porque a 55 años pues ya nos estamos aproximando a la edad de mayor frecuencia del cáncer. Si hay mayor número de pólipos con cambios adenomatosos, pues el riesgo es mayor para desencadenar en cáncer. Los familiares de primer grado, ¿a qué se refieren? Esto es lo que quiero llegar. Aquí viene el componente genético. El cáncer puede ser esporádico o tener un componente genético. Entonces, de primer grado, ¿quién es un familiar cercano? Padre con cáncer, con pólipo, hijo con pólipo y con cáncer. Entonces, para hablar de una de estas cosas familiares, lo ideal no es en uno solo, sino en 3 generaciones. El esporádico, pues, abuelos sanos, padres sanos, y de repente uno de los hijos o el nieto de la familia, pues, tiene un cáncer. Pero no se dio esta enfermedad que ha debutado en los antecesores a la persona. Ese es el cáncer esporádico. Muchos de estas enfermedades de un pólipo adenomatoso o estas 3 variedades de pólipos pueden tener concomitantemente o casualmente o de manera, ¿cómo les puedo decir? Sincrónica, un cáncer de mama, un cáncer de endometrio, un cáncer en otro sitio del cuerpo, aunado esto al colon. Entonces, estos inclusive ni siquiera tienen pólipo, nunca han tenido y no tienen los exámenes que le hagas, pero tienen un otro componente. Entonces, el cáncer no solo viene por el pólipo, también puede venir por
situaciones que son apolipósicas, o sea, no hay pólipo, pero aparece de la nada el cáncer, y ese es el cáncer que tiene un componente genético. Entonces aquí no es solamente uno el camino, el lugar o la alternativa para tener un cáncer. Entonces, nuevamente, le echan la culpa a las grasas. Pero eso vamos a ver. Las grasas pues tienen un otro camino. ¿Cuál es la frecuencia? Este Hospital San Marcos es un hospital más importante de Inglaterra, Londres. Es un hospital que se dedica a atención especializada de los pacientes con cáncer. Otros lugares, otros autores han encontrado una frecuencia del 75% de los pólipos tubulares o el adenoma tubular. Es el más frecuente. Y el 15% de los túbulos vellosos y el 10% de los vellosos. Aquí llama la atención muchas cosas. Vamos a ver que en las siguientes partes que esto también tiene su representación y tiene su importancia. Otro estudio de 214 pólipos que se han quitado por endoscopía han encontrado que el 57% son pólipos neoplásticos y el 43% no son neoplásticos. De estos, el 83% son adenomas tubulares. El 9% son túbulo-vellosos y el 7% son vellosos puros. ¿Cuál era la localización más frecuente? Recto sigmoide. Pero también han visto de manera sincrónica otras lesiones en otro sitio que no sea el recto sigmoide. O sea, varias lesiones, varios pólipos. Ahora, cuando esto ya tiene una apariencia de aspecto como carne de pescado o apariencia cerebroide, ya es una cuestión que nos llama la atención. Y esto va en relación al tamaño. Pueden ser milímetros o pueden ser centímetros. Pueden ser planitos o pueden ser pediculados. Y esto va a variar, tiene ciertas características propias. Estos pólipos neoplásicos es más frecuente, pero curiosamente hay que saber identificar cuáles tienen transformación. No todos tienen transformación. Pueden ser muchos, pero pocos van a ser los que tienen. De todos esos, aunque sean muchos estos pólipos, miren, las 3/4 partes, o sea, el 75%, no es maligno, pero el poco porcentaje, el 5% de todos estos, sí o sí es maligno. Entonces, aquí tenemos una imagen. Miren, es algo, un crecimiento que es característico. Pareciera ser compactado, pareciera ser con reacción inflamatoria, pero un crecimiento diferente. La del medio tienes otra forma.
el tubular. La de la derecha, el velloso. Entonces, ese era el adenoma velloso. Es como un pequeño arbolito. Esa apariencia tiene. El color dicen que es así, pero es dudoso en el color porque eso va a depender prácticamente de la circulación o de ciertas características que unos tienen más moco, otros tienen menos moco. El tamaño puede ser, miren, hasta 10 centímetros. Cuanto mayor el tamaño, mayor posibilidades de cambiar, de degenerar en cáncer. Cuanto mayor el número, mayor la expectativa de esperar un cambio para un cáncer. Entonces, estos pueden abarcar toda la circunferencia del colon, el adenoma velloso. Son de consistencia suave. El tacto, pues a veces no va a diferenciar porque tiene la misma consistencia que el intestino normal. Y aquí siempre se impone la visión macroscópica de un colonoscopio. Estos tienen una frecuencia baja de presentación, el 10%, el velloso, pero tiene un alto potencial de transformación maligna, 40%. Se presentan el adenoma velloso en baja, 10% de todos los pólipos, pero es el más maldito porque se va a transformar en el 40% de estos pacientes. Entonces, el patólogo nos va a dar ciertas características, pero básicamente núcleos alargados, hipercromáticos y la forma para tener el diagnóstico. Los tubulovellosos, o sea, la combinación de los dos. Epitelio tubular y velloso. Su tamaño es variable. Pueden ser pedunculados. Su potencial maligno, 22%. Pero, si bien es cierto que es mayor que los tubulares, pero es menor que el de los vellosos. Y quien hace el diagnóstico y la diferenciación es solo el patólogo. Esto podemos decir nosotros con la forma de crecimiento. Túbulo velloso. Y el velloso es como un arbolito pequeño. El tubular es como un tubo. Esa apariencia macroscópica tenemos. Aquí tenemos un pólipo de esos. Una visión panorámica. Lo que se ve a través del colonoscopio. Otro que tenemos que nombrar es el adenoma plano. Es una variedad de un pólipo adenomatoso llamado adenoma plano. Es pequeño, no es mayor de medio centímetro. Es una cosa que puede confundirse fácilmente con un pólipo hiperplásico. Su característica de esto es la parte del medio. Si ven la diapositiva, la del medio, pues la parte central es deprimido y es planito, a diferencia de los otros. Este pólipo plano se localiza en la parte inicial del colon.
Entonces, para esto, pues obviamente con el colonoscopio vamos a poder alcanzar a ver. Tiene una alta incidencia para transformarse en displasia. ¿Qué es la displasia? Es el cambio celular, es el inicio de la transformación celular de lo normal a lo anormal. En otras palabras, es el inicio del cáncer, la aparición de displasia. Las células que son diferentes a las normales. Entonces, un alto porcentaje de estas lesiones puede tener un carcinoma. Y este carcinoma se va a localizar justo en la zona de depresión, en la parte central. Los pólipos adenomatosos son lesiones precursoras del cáncer colorectal. ¿Cuáles son estos? El tubular, el túbulo velloso y el velloso. Y en poco porcentaje el plano. Entonces, estos pólipos han precedido en su presentación 5 a 10 años como mínimo, antes de que el paciente presente transformación maligna. Entonces, no es de que aparecen de inmediato junto con el pólipo. Tiene que pasar un tiempo para que estos sufran la transformación. Pero obviamente, si tú haces una colonoscopía en un tiempo X y has encontrado esto, tu obligación es volver a repetir eso para hacer un seguimiento. Y si vale la pena hacer la biopsia, pues hay que hacerla. O, en su defecto, hacer la polipectomía. O sea, quitar el pólipo para hacer el estudio. Y luego de eso también hay que hacer controles endoscópicos de tiempo en tiempo. El tamaño es muy importante para que el cáncer aparezca. Entonces, el 1% de todos estos en menos de 1 centímetro. 2 centímetros ya va subiendo a 10. Y así, 2 centímetros, miren cómo ha brincado al 50%. El tamaño es muy importante. No es igual una lesión de menos de 1 centímetro a tener una lesión de 1,5 centímetros, donde la posibilidad de cáncer de transformación es alto. Entonces, el mayor número de los adenomas también lleva a un riesgo de transformación mayor. Y esto va a depender del tamaño y del tipo de adenoma. Y el más peligroso es el velloso. ¿Cuál es la clínica de estos pinches pólipos? Estos pueden ser asintomáticos, no causan absolutamente nada. Ocasionalmente puede haber diarrea que le lleve a la deshidratación, o puede haber un sangrado sin causa aparente. Y el sangrado puede ser macroscópico, puede ser microscópico. O sencillamente puede ser un hallazgo casual al hacer una prueba del guayaco, sangre oculta. Eso obliga a hacer una colonoscopía. Entonces, esas son las manifestaciones en algunos, si es que se presenta. Entonces, a veces estos pólipos, sobre todo los juveniles o los que tienen un pedículo, pueden ocurrir. Aquí tenemos un pólipo que ha prolapsado a través del ano. Entonces, cuando está en el ano, pues el paciente va a pujar, pero no sale nada. Y algunas veces sale esto. El
diagnóstico, pues, es como en toda enfermedad, hacer la historia clínica, dirigido en el relato cronológico de la molestia del paciente, los signos o los síntomas, el examen si es que puedes, y los exámenes que vas a realizar, investigar sangre oculta y hacer colonoscopías. Y sobre todo la biopsia. Entonces aquí tienes otro pólipo que se ve muy bonito y otro que se ve muy feo. Estas lesiones pueden ser, ¿qué son lesiones sincrónicas? Son más de uno, pero la misma histología. Y otros que no son sincrónicas, son metacrónicas. Puede haber un tipo de cáncer a nivel del recto, otro tipo de cáncer a nivel del colon. Entonces, no siempre es una histología. Puede haber dos histologías. Pero estos no están localizados en un mismo segmento, sino que en otro segmento del colon. La colonoscopía, pues, es el mejor estudio a realizarse, pero en determinado momento puede convertirse en alternativa de tratamiento, no solamente de diagnóstico, porque con esto se hacen las polipectomías, o sea, la resección de los pólipos para conocer su histología. El tratamiento, pues, va a depender de la histología, va a depender de la localización. Y esto te va a permitir plantear, ya sea las polipectomías endoscópicas o a cielo abierto, pero con el avance de la tecnología, pues, es mucho más práctico y más ventajoso, con menor morbilidad, hacer las resecciones a través del colonoscopio. Y después vienen los controles periódicos para ver la granulación, la cicatrización o algún dato que te haga sospechar de que está aumentado la congestión, que está muy vascularizado en esa zona, para volver a tomar biopsias. Y si es que esto es positivo, pues buscar la alternativa terapéutica definitiva. Entonces, jóvenes, creo que nos hemos pasado. Bueno, pero de todas maneras, esto es lo que he querido compartir con ustedes en lo referente a lo que es el pólipo. Hay pólipos que no nos debe preocupar. Hay pólipos que sí hay que respetarlos y hay que tenerles miedo. Y no dejar de hacer los exámenes necesarios hasta tener el tratamiento que requiere. No es una cosa que es muy aparatosa, pero un pólipo simplemente puede debutar con sangrado, hematoquesia o un sangrado microscópico o un sangrado transrectal así macroscópico. Te obliga a pedir una colonoscopia. Puede no ser pólipo la causa del sangrado, puede ser una angiodisplasia, un defecto de fábrica a nivel de los capilares arteriales y venosos de la mucosa del colon, que de repente sangra. Pero la endoscopía se impone y nos da el diagnóstico. Entonces, esto es lo que hemos podido revisar. Mañana vamos a entrar a otra cosa que tal vez va a ser más sabrosa ya con todo esto. Nos va a permitir ya conocer y entender ya los pinches pólipos que realmente nos deben llamar la atención. Esos tres grupos de pólipos y el cuarto. O afortunadamente ese que no es muy frecuente. Pero el menos frecuente es el velloso. Pero es mayor su presentación que
no transforman, pero eso depende del tiempo de evolución. Aquí es lo importante. No solamente es el tamaño, también es el tiempo de evolución que lo tiene el paciente. Si lo tienes 10 años y después de 10 años, ¿qué esperas? ¿Que va a seguir siendo benigno? No. Va a llegar un momento en que también eso que hasta los 10 años era benigno, si lo contemplas y no haces nada, pues va a tener una transformación, porque eso está creciendo. Y no solamente es por el tipo de pólipo, también es por el tamaño. Entonces, jóvenes, mañana por favor nos vemos y muchas gracias por su atención, por haberles quitado su tiempo y espero haber compartido con algo que tal vez me digan, esta vaina es una perfecta cosa que no sirve. ¿Saben qué? Estas cosas tenemos que ir educándonos poco a poco. Cuando vas a hablar de cáncer, pues son estas cosas elementales lo que te va a hacer sospechar. El cáncer no aparece por solamente esto. Vamos a ver que mañana ha habido otras cosas más que sí aparecen. Y es trascendental revisar y tener una noción de lo que es el pólipo. Como el cronograma de actividades nos han encargado así, pues tenemos que cumplir y espero que sea del agrado de ustedes y yo les agradezco mucho su atención y disculpen el atraso, pero a veces con estas cosas son imprevistos que se